Quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Fernando Morantes Franco, compañero, profesor de la Universidad Libre de la Seccional del Socorro. Eh, Nos tratamos de alejar de tantos títulos y cosas, pero quiero contarles que ha sido un cómplice maravilloso en estos últimos 3 años en los que la jefatura del área de Derecho Laboral ha intentado llegar a diferentes rincones del país. El primero que alzó la mano fue Carlos Fernando Morantes, dijo, desde el Socorro colaboro y ha colaborado tanto que hemos unido las 7 seccionales y se ha ido integrando un grupo muy fuerte de profesores de derecho laboral o en palabras de la presentación de la profesora Karena del derecho social. Y pues me alegra mucho presentarlo en estos escenarios. Nos va a dar unos pincelazos porque el tema es bastante profundo, pero también para dejar algunas circunstancias en debate y en perspectiva el derecho colectivo como esencia del derecho laboral individual en una perspectiva kantiana. Profesor Carlos Fernando Morantes, ¿qué tema se ha mandado usted? Este escenario suyo, bienvenido, lo escuchamos. Muy buenas noches, mi querido compañero, amigo, doctor David Pérez. Un agradecimiento a su merced por tan noble presentación. A mis compañeros, a mis compañeras que en esta sesión pues, me han acompañado y me han precedido en la palabra. Me ha correspondido una labor bastante compleja. Lo uno porque, como lo dice el doctor David Pérez, el tema desde una concepción kantiana, desde una crítica que desde hace 300 años el maestro Kant señaló principalmente a partir del desarrollo de la crítica, la razón práctica, ¿sí? Pero hoy yo quiero traer a colación y yo creo que en lo que eh, la doctora Carena, en lo que la doctora Ángela Niño, en lo que el doctor Daniel Jururaria han expresado, hay un leitmotiv y en literatura, en la retórica, el leitmotiv hay un reiterativo que permite que el agua o que las ideas fluyan. Y aquí quiero poner de presente que pues en el título y pues hoy trayendo a colación para esta presentación, cuando con el doctor David Pérez pensamos en este evento sobre la libertad sindical, eh, yo pensé en los elementos de carácter ontológico que orientan desde el derecho colectivo el derecho laboral individual. Y lo pensé desde la concepción kantiana y hoy cuando me encontraba aquí leyendo uno de los textos, por acá lo tengo, precisamente es la crítica a la razón práctica de Kant, aunque pues aquí una recomendación. Eh, Me la hizo un gran maestro. Me dijo, no hay que leerlos directamente, hay que estudiarlos a través de otros autores. De ahí que pues es magnífico pues la obra de Eusebi Colomier, de Heidegger a Kant, mirando todo lo que tiene que ver con la filosofía alemana. Y ahí es muy pragmático, mucho más digerible poderlo entender. Eh, y pues yo orientaba hoy mientras estaba leyendo unas citas, también el pensamiento de Alain Supiop, ya que ahí es particularmente pues sobre esos dos elementos, la aproximación a lo que es el imperativo categórico, pero principalmente en lo que es la filosofía kantiana en cuanto la ética y la moral con la persona humana, no como un simple medio, sino como una herramienta por su finalidad en sí misma. La consideración aquí, y pues voy a desarrollar el tema de la ponencia en 4 aspectos. Pues yo quiero pues profundizar aquí pues lo que es la interrelación entre lo que es el derecho laboral colectivo y el derecho laboral individual, porque pues no son simplemente dos ramas del derecho laboral, son por esencia la correspondencia que fluye del derecho colectivo y orienta los derechos individuales
de las personas en la relación del contrato de trabajo, la que se establece. Y aquí, pues, lo que decía el profesor Daniel es particularmente, pues, muy importante en cuanto ha sido el marco del derecho internacional, principalmente desde el Tratado de Versalles y la Organización de la Internacional del Trabajo, en que los derechos colectivos cobran un significado preponderante en la lectura del derecho constitucionario, y ahí es en donde es el fundamento esencial, por lo que la libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho a la huelga son pilares que permiten la efectiva realización de los derechos individuales de los trabajadores. De ahí que, pues, la tesis central de, pues, esta ponencia es partir del elemento del derecho colectivo como garantía de los derechos individuales de los trabajadores como fines en sí mismos. Y aquí, pues, la consonancia con la ética kantiana. Aquí debemos establecer la influencia de Kant principalmente en la reflexión ética contemporánea. Ya son 300 años de la filosofía kantiana, y pues su relevancia en el ámbito actual y principalmente en el desarrollo de los derechos sociales. El doctor David Pérez hace un momento ponderaba el hecho de la maestra Carena como profesora de Derecho Social, ya que hay un significado, pues, muy sensible, y en lo que también Carena explicaba es en esos distintos ejemplos que son parte de una humanización a la que se orienta el derecho colectivo y a la que se orienta el derecho laboral individual. El derecho colectivo, como base del derecho individual, enfatiza aquí unos aspectos que deben ser tratados no como un simple escudo frente a las arbitrariedades de la empresa o de quien ostenta el capital protegiendo al trabajador en las relaciones individuales, ni tampoco asegurando las condiciones laborales dignas. El derecho colectivo se menciona como aquella posibilidad en la que el trabajador eh, eh, puede fluir a través de la esencia de la protección y la realización de sus derechos individuales. Aquí cobra significado la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga como herramientas que permiten al trabajador ejercer y materializar los derechos individuales, como la igualdad salarial, como la seguridad del empleo, como las condiciones justas y equitativas en la relación laboral. Y pues Mario de la Cueva también ha destacado en sus estudios cómo el derecho colectivo actúa, y aquí, pues, en referencia a la blindar frente a las posibles arbitrariedades que puede ejercer quien tiene o es dueño de los medios de producción para proteger al trabajador en la explotación y garantía. Y aquí iré entonces más adelante entonces a hacer referencia a Alian Supioc, ¿sí? Pero por lo pronto quiero hacer referencia a un gran maestro del cual, pues, con Carena tuvimos la posibilidad de tenerlo como maestro, y es el profesor Miguel Canesa Montejo, quien en su tesis doctoral hace un análisis sobre los derechos humanos laborales, y lo hace en el seno de los derechos de la Organización Internacional del Trabajo, ya que hay una principal estimación en lo que se resalta al derecho colectivo y cómo cobra significado la estructura de las libertades, principalmente las derivadas del derecho colectivo como derechos humanos laborales. Su concreción refuerza esa cohesión interna que existe entre los derechos eh, individuales y su significado en el derecho colectivo. Y aquí es parte entonces del jus cogens, del derecho constitucionario, que busca un entorno laboral más justo, equitativo y promover el respeto mutuo y la justicia social. Aquí hay que resaltar cómo el derecho, repito, es laboral, es un escudo frente a las posibles explotaciones
permitiendo los derechos individuales existan en un contexto de respeto y de equilibrio. Paso entonces a un segundo acápite y es en el del enfoque teleológico y de la fundamentación antropológica del derecho colectivo. Aquí, el enfoque teleológico o la finalidad en sí misma a la que se considera el propósito del derecho colectivo no es simplemente la existencia formal de una figura superior que blinde la protección de la dignidad humana y la garantía de los derechos fundamentales del trabajador, sino desde la perspectiva kantiana, es hacer referencia a esas formulaciones de la fundamentación de la persona humana como justificación de los derechos. Y aquí Kant pone el acento en esa autonomía del principio de la dignidad sobre la naturaleza humana y la fundamentación que justifica las necesidades que aseguran la autonomía y la supervivencia física. Aquí hay que debatir sobre el concepto de la autonomía, que no es idéntico en ambos casos a las distintas contradicciones, ni asegurar la autonomía de los sujetos que están justificando la satisfacción de las necesidades y el respeto de la dignidad humana. Aquí hay que enfatizar en el aspecto de los derechos humanos, el cual consiste en la concepción de derechos inalienables que le pertenecen desde su nacimiento. Aquí Petersman decía, derivan de una dignidad inherente y son necesidades básicas de cada ser humano, según el reconocimiento universal, según los numerosos tratados de derecho según los numerosos tratados de derecho internacional que la Organización Internacional del Trabajo y muchos de los derechos humanos, inclusive desde la Convención de Ginebra y todos los demás, hacen representativo la idea de la persona humana como fin último y no como mero medio. El imperativo categórico kantiano no nos insta simplemente a asegurar que somos principios que puedan ser leyes universales, sino encuentra una expresión que se expresa en el derecho colectivo como una expresión a través de la acción colectiva que permite visibilizar la libertad sindical, permite visibilizar la negociación colectiva, permite asegurar a todos los trabajadores sin distinción que gocen de un trato digno y justo. Aquí, la ética kantiana, y con referencia a Alian Supiop y la dignidad del trabajador, y yo quiero hacer referencia aquí en Alian Supiop para recomendar tres obras de él que son muy trascendentales, y es la crítica del derecho laboral, la el homo juridicus y la justicia social, el espíritu de Filadelfia y la justicia social frente al mercado total. Estos tres textos de Alianza Upiop ponen de presente esa crítica frente a las consideraciones que se explican en el contexto neoliberal y de la economía y la sociedad que afectan la estructura legal y de los derechos humanos, especialmente en el contexto laboral y social. Por ello, entonces, Kant establece que la dignidad es un valor absoluto y ello implica que cada persona debe ser tratada en la relación individual, así como en la relación colectiva, siempre como un fin en sí mismo. Y aquí se reitera, nunca como un medio para los fines de otros. En el ámbito laboral, las relaciones se producen siempre a objetivizar al trabajador como un instrumento, pero este principio, esta concepción, le da un valor trascendental y aquí es en donde esta expresión y esta crítica y este análisis que hace este humilde servidor pone y abre entonces la idea del pensamiento también de Alianza Superior, en donde se destaca la deshumanización del trabajo en el contexto neoliberal. La crítica que se deriva de este aspecto es la visión que tiende a reducir al trabajador a un recurso productivo, eliminando la dimensión humana de la labor y erosionando los derechos y la dignidad del trabajador. Aquí entonces la idea de Miguel Canesa Montejo de derechos humanos laborales, de prevenir la discriminación laboral
de prevenir la libertad sindical y el derecho de sindicación, cobran, sin lugar a dudas, una significación y se introduce una metáfora, el hombre utilizable, la decía Leon Shupiop, para describir cómo el modelo neoliberal transforma a los trabajadores en recursos, cómo el modelo liberal emplea a los trabajadores y descarta la conveniencia del mercado al mejor postor. Aquí decía la doctora Ángela Niño, inicialmente cuando había su intervención en el plano actual de las tecnologías y de la comunicación y del desarrollo de la inteligencia artificial y de los espacios hoy de las economías que también el profesor Daniel mencionaba, del, de las economías de plataforma. Aquí el imperativo del imperio de lo ético, el imperativo de la inteligencia artificial debe articularse también a estos elementos para que el trabajador no quede subvalorado a una concepción simplemente de un mero instrumento y que pueda ser reemplazado inclusive por una herramienta de inteligencia artificial, sino cobra significado la dimensión ética, la dimensión bioética de la persona humana y su dignificación como aspecto bioético. Deben ponerse de presente la garantía de la justicia y la dignidad del trabajo para que el derecho de los trabajadores en las condiciones de la relación individual no queden simplemente como simples reglas, sino que adquieran el valor esencial para equilibrar las desigualdades de la relación laboral y garantizar la justicia social en el marco de un equilibrio armónico, de un equilibrio social justo, como se indica en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, al enfatizar sobre la finalidad misma en la que se erigen las normas del derecho del trabajo. Las condiciones es equilibrar algo que no está equilibrado. Por ello, entonces, la relación entre el derecho colectivo hacia el derecho individual y verlo desde esa lectura tiene un significado muy valioso porque intrínsecamente sí están vinculados y es en la protección de la dignidad humana. Y aquí entonces el derecho internacional, el derecho, eh, el derecho internacional y los derechos humanos laborales en su concepción predican de que es la necesidad de enmarcar un escenario de un nuevo contrato hacia las transformaciones que hoy nos exige la era de la globalización. Por eso las consideraciones que hacía la doctora Ángela son trascendentales en el llamado desde su investigación a que éstas también se articulen en las nuevas relaciones que hoy se enmarcan derivadas del uso de la tecnología y principalmente de la inteligencia artificial y de las distintas concepciones de la cuarta revolución industrial. Y aquí el trabajo, en el último espacio que quiero hacer referencia, es al trabajo como bien común hacia un nuevo contrato social en el que la relación de los derechos colectivos y los derechos individuales tenga ese significado y la transformación se dé en el espacio de esta nueva era de la globalización, en esta nueva era de la inteligencia artificial y el desarrollo de las tecnologías. Aquí el empleo no puede quedar subvalorado simplemente como una representación de una simple herramienta, sino la concepción de la persona humana y su dignificación. Por ello, los cambios a los que nosotros estamos predeterminados en estos instantes exigen que los derechos laborales individuales, como la seguridad en el empleo, como las condiciones justas, como los salarios dignos, como la protección frente al despido injustificado, no sean simplemente medidas que sean resultado de acciones del derecho colectivo o que se enmarquen en las conquistas logradas por las organizaciones sindicales. Aquí es importante ver cómo un colectivo fuerte, cómo la unión entre los trabajadores puede permitir adquirir ese escenario de negociación y poder acentuar unas condiciones de libre mercado, de expresión de libertad sindical, y aquí pues la parte preponderante y transversal en los acontecimientos que derivan en la humanidad, y es cómo el ser humano que trabaja
cómo el ser humano que se desarrolla, y aquí pues ahí hago referencia a que un texto que leí hace unos días atrás de Julio César Carrillo, quien hacía referencia a que pues con anhelo de la felicidad y de la prehistoria del ser humano, ha salido de su mismísima para procurarse condiciones de vida de interacción con otros seres humanos, acudiendo a la creatividad y a los recursos existentes y diferentes épocas, en una actividad signada muchas veces por conductas deprecadas del medio ambiente y tendencias primitivas de la supervivencia del más fuerte. Y aquí es, entonces, en palabras del profesor Carrillo, cómo el trabajo aparece en una escena de la historia de la humanidad como un quehacer natural a las diferentes habilidades y condiciones, y cómo a partir del trabajo humano en la concepción explicada, desarrolla las aspiraciones de toda persona hacia condiciones dignas y de asociatividad. Y aquí entonces la referencia de Aristóteles de que una persona no puede estimarse individualmente, sino 2 minutos. Gracias, mi querido maestro. No puede considerarse individualmente, sino logra su maximización en la ética también aristotélica, en la representación dentro del conglomerado de la sociedad, como ser político, como ser social. Aquí destaco, y para finalizar, el derecho colectivo en el ámbito laboral es mucho más que un conjunto de prerrogativas otorgadas a los trabajadores. Es la garantía misma de los derechos individuales que pueden ser efectivos en un entorno laboral caracterizado siempre por las desigualdades, porque repito, la consideración de la relación del trabajo es una relación de desiguales, y el espíritu que se busca alcanzar es de lograr una integración armónica en ese desequilibrio. De ahí la perspectiva kantiana y el pensamiento de Alianza Superior parten a la expresión de la dignidad y la autonomía del trabajador para asegurar que cada individuo, más exactamente, que cada persona pueda ser tratada como un fin en sí mismo y no simplemente como meros fines de otros. Y aquí la lectura holística y teleológica del derecho laboral incorpora estos principios de la ética kantiana y reconocen la satisfacción de las necesidades básicas como fundamento de la autonomía. Es necesario estructurar y promover una justicia distributiva, equidad en el ámbito del trabajo, alineándose con el ideal y respeto por la dignidad humana. Aquí pongo de presente la necesidad del desarrollo de nuevas legislaciones que fortalezcan el derecho colectivo, reconociendo en este no simplemente la herramienta instrumental del derecho laboral individual, sino en el sentido de como un conjunto sistemático que permite el desarrollo y avanzar hacia nuevas relaciones que sean más justas, que respeten la dignidad y que por sobre todo respeten la autonomía del trabajador como persona humana, verdaderamente promovida y respetada en el desarrollo de la ética kantiana y del desarrollo del pensamiento de Alianza Superior. Aquí termino con la siguiente frase: abrazar el derecho colectivo como fundamento ontológico del derecho laboral individual e integrar las reflexiones de Kant y Supiot no son simplemente para honrar la dignidad del trabajador, sino que tienen un significado en el futuro del trabajo más justo y más humano para todos los trabajadores.